Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, Norma, buenas tardes. Siempre es un gusto verte. Bueno, bienvenidos a todos a esta mesa redonda del capítulo IFMA México, donde hoy platicaremos acerca del mundo del FM a través de los años. Y pues bueno, como moderadores nos acompaña Norma Pleites. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén entusiasmados por esta plática que vamos a hacer un recorrido de pasado, presente y futuro. Y bueno, nos presentamos. Claro, con todo gusto, Eduardo Becerril, presidente del capítulo IFMA México, director ejecutivo de JLL y siempre muy animoso de tenerlos en estos eventos. Norma Pleites, también soy parte activa del board de México, IFMA México Chapter. Trabajo como Regional Account Director para JLL y pues soy activista del mundo del FM. Bien, y eso es muy bueno porque justamente vamos a hablar del mundo del FM a través de los años y hoy nos acompaña Alejandra Palomo, perdón. Alejandra Palomo nos acompaña, FM y especialista en EH&S, por favor. Hola, yo soy Alejandra Palomo, soy Senior FM para la cuenta de Nielsen y pues me encuentro aquí la primera vez y también participo activamente en el capítulo IFMA México. Bueno, y vamos a presentar a nuestros compañeros que están del otro lado de la pantalla, desde Monterrey, hondureño de larga trayectoria en el recorrido del Facilities Management, Jeffrey Díaz. Él tiene muchísimos años de experiencia con nosotros. Jeffrey, si tú puedes presentar, por favor. Mucho gusto, gracias Norma y amigos que están pues, pendientes de esta transmisión. Mi nombre es Jeffrey Díaz, de profesión ingeniero electricista. Actualmente soy Account Director para la cuenta Carrier con JLL. Y sí, ya desde el siglo pasado, puedo decirlo de esa manera, Norma, vengo trabajando. Buena forma de verlo, porque eso fue del siglo pasado, pero de este siglo también donde podemos comparar, nos acompaña Hugo Tapia. Hugo, bueno, con muchísimas actividades también dentro de uno de los segmentos del capítulo IFMA México, que es Young Professionals, junto con Alejandra. Entonces, bueno, vamos a tener diferentes visiones de todo esto. Hugo, por favor, preséntate con nuestro público. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. De este lado, desde Monterrey, igual, Hugo Tapia. Vengo desde Ecuador como Facility Manager con JLL para la cuenta de Schneider Electric. Un gusto estar en este día con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo. Y también desde Mexicali hoy nos acompaña Vic Sierra, que bueno, con una larga trayectoria, también desde el siglo pasado. Vic, bienvenido y sé que estás de viaje. Muchas gracias por unirte. Hola, muchas gracias, mucho gusto. Víctor Sierra, director de Productos de Servicios de Ingeniería en JLL, uno de los miembros, yo creo que más nuevos del capítulo México, y obviamente el compartir las experiencias que hemos tenido a lo largo del tiempo de convivir con el mundo Facilities. El rol que yo he jugado ha sido más de servicio hacia el Facility Manager, hasta los Facilities, y yo hoy estoy dentro del mundo Facilities y esperemos que nuestros comentarios y aportaciones dejen algo para todos ustedes. Muchas gracias, Lalo, Norma, todos. A la orden, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, no podía faltar. Hoy tenemos con nosotros un invitado especial también, con muchos años de experiencia. Y pues bueno, Ronnie, bienvenido. Sí, bueno, ahora le damos la bienvenida a Ronnie Arguedas. Él es de origen de Costa Rica, también con una amplia trayectoria en el mundo de Facilities Management. Actualmente se desempeña como director de Real Estate y Facilities para Nielsen IQ Américas. Bienvenido, Ronnie. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Gracias también, muy honrado de estar aquí, de haber sido invitado a compartir un poco de la experiencia. Han sido bastantes años en esta carrera. Sí. Como hablábamos en algún momento, o sea, siente uno a veces como de qué largo camino he recorrido, pero estos momentos como el que vamos a presenciar hoy, yo creo que también nos ayudan a hacer ese alto, voltear a ver hacia atrás y decir, sí ha sido un largo camino, pero mira todo lo que hemos aprendido y todo lo que podemos aportar, ¿no? O sea, entonces esa parte me emociona muchísimo y pues una vez más, gracias por la invitación. Sí, sí, bueno, como dijimos, vamos a hacer un recorrido de pasado, presente y futuro y pues empezamos, ¿no? Claro que sí, justamente es lo que queremos ver. Por ejemplo, IFMA, de manera formal, ha cumplido 40 años con el FM desde los Estados Unidos y su impacto en todo el mundo, con una presencia en más de 75 países, con una huella muy grande y con una cantidad de miembros superiores a los 35,000.
en donde por lo menos 8,000 de ellos somos CFMs. Estamos celebrando también que ya en México tenemos en el capítulo 2 profesionales como CFMs. Entonces, bueno, esto nos va atrayendo muchísimo más interés en las cosas que hacemos. Y bueno, 2 más, somos 5. Somos Pero esta 5. semana celebramos que se unieron 2 CFMs más. Es correcto, somos 5 y tenemos 2 más. Eso es algo muy bueno para celebrar. Y sé que muchos tienen la inquietud de cómo hacerlo. En estos últimos 2 días he recibido muchas preguntas de cómo lo hago, yo quiero, cómo lo hago. Entonces, bueno, siempre bienvenidos. Platicando dentro de todo el tiempo a nuestro panel, les preguntamos, ¿cómo se estableció? Esto es para aquellas generaciones que llevamos ya bastantes años haciéndolo. Vic, Ronnie, Jeffrey. ¿Cómo se estableció y se decidió sobre el facility management hace 20 años o más en los diferentes tipos de inmueble? ¿Y a qué retos se han enfrentado durante estos tiempos? Ronnie, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Fíjate que es una interesante pregunta, porque hace 20 años que precisamente empecé yo por aquí, por estos rumbos, quizá un poquito más. Estaba yo bien jovencito cuando empezaba. Y lo que yo recuerdo de aquella época es real estate como tal, facility management como parte de una organización de real estate no existía. O sea, era mal llamado servicios generales, y digo mal llamado porque existía la fea costumbre de lo que nadie quería hacer, se lo mandamos a servicios generales. Y justo por eso se llamaba servicios generales, porque así como hacen de todo. General Services y general. Todo. Ahí hacen de todo y nos tocaba que estar buscando cómo resolver temas muchas veces, y eso al menos a mí me formó muchísimo y me dio una base de verdad que aprecio mucho sobre el manejo administrativo de las compañías, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como éramos servicios generales, teníamos que resolver problemas contables, problemas financieros, pagos a proveedores, compras, flotas. Seguridad. Y luego lo que ya era que ahora llamamos facility management, que era pues, seguridad, mantenimiento, limpieza, recepción, soft services, hard services, pero no estaba conformado. No, era así como de, pues tal vez, pregúntenle a Ronnie a ver si él lo puede solucionar, ¿no? Y entonces ahí Ronnie pues le ponía a ver, y pues no era como muy bien visto que Ronnie dijera, esto no es de servicios generales, porque por eso se llamaba servicios generales, insisto, porque era generales. O sea, no había una definición de qué es lo que hace esta área, este departamento, que hoy sí lo tenemos. Sí, el alcance no estaba claro. No estaba claro. No estaba claro. En tu caso, Jeffrey, ¿cómo era hace 20 años? Similar. Yo recuerdo muy bien que me tocó empezar a trabajar con JLL y en una cuenta que pues el modelo era totalmente nuevo en aquel momento, y pasaba lo que mencionaba Ronnie, que no se sabía qué era el área de servicios generales ni qué era facility management. Al final se acostumbraba a llamar a la persona, o en este caso a Jeffrey, el que resuelve todo y el que tiene que buscar cómo con el equipo que tenía encontrar respuestas a las diferentes necesidades del cliente. Lo otro que también en ese momento no se contaban con herramientas que vamos a ir platicando, me imagino, a lo largo de la presentación, cómo eso vino a facilitar el trabajo del facility management en poder utilizar estas herramientas para toma de decisiones y otros aspectos que, como les digo, en el paso del tiempo lo vamos a ir viendo. Yo, la verdad que cuando inicié era muy complejo y no ha cambiado, digamos, el hecho de que cada día hay un nuevo reto. Son los mismos clientes, son las mismas personas, pero la forma de pensar, el enfoque que teníamos que darle a la atención de las necesidades del cliente se iba ajustando, y pues en la medida que fue pasando el tiempo, ese aprendizaje, esa escuela, nos permitió ir desarrollando lo que creo que posteriormente se conformó lo que es el Integrated Facility Management. Exacto. Y Víctor Sierra, a ver, ¿qué input tienes de tu parte? Híjole, la verdad es que me dejan muy pocas palabras ya mi buen Jeffrey y Ronnie, porque han hablado de cosas que han pasado, como dijo Jeffrey, desde el siglo pasado.
El Facilities empezó realmente por ahí de la década de los 70, pues los datos que tenemos que empezaron pues como un servicio, como bien decía Ronnie, a alguien le tenemos que cargar esto. Había una persona encargada más que nada del tema de conserjería, de limpieza, y esto tuvo que empezar a evolucionar. En la década de los 80s, 90s, vienen las empresas y detectan que hay una reducción, no tienen que hacer reducción por el tema de costos, el tema de gastos, y comienzan a apuntar hacia un modelo diferente para integrar más servicios. Desde mi punto de vista personal, que yo he estado del otro lado, siempre atendiendo a la parte de facilities y conviviendo con ellos, hemos visto que esa evolución y esos cambios nos han obligado a llevar este proceso de una manera acelerada, y los eventos que han sucedido a través de los años han obligado a que vamos a llamarlo esta profesión, porque es una profesión de mucho respeto, se tenga que ir profesionalizando y se tenga que ir especializando. Al principio tal vez el facility veía la parte de mantenimiento, la parte de limpieza. Después alguien dijo, como decía Ronnie, hay que ponerle el tema de quién lava los coches, ahora hay que ponerle quién hace la parte de la fumigación. Y todo esto sin un proceso bien establecido. Hoy, después de casi 40 años que empezó el facility como una imagen, hoy tenemos retos bien interesantes, pero sé que vamos a hablar más adelante de ellos. Sí, claro. Quería acotar algo más. Pasaba, como bien mencionaba Ronnie, que se comentaba que era servicios generales, y a veces hablar del concepto de facilities en aquel tiempo, cuando alguien decía facility, pero ¿qué es? ¿Qué queda? ¿O dónde queda? ¿O es gerente de mantenimiento? Y te generaba esa duda. Obviamente el tiempo para nosotros ya nos deja mucha claridad sobre qué es realmente el facility management. Entonces, eso creo que era uno de los retos al principio para todos los que están aquí, poder ubicarnos en qué era lo que realmente hacíamos y cómo lo teníamos que hacer. Y como comentábamos, no había una definición del scope of work. Entonces, de repente salía, ahorita comentaba Víctor sobre el control de plagas, ¿no? O sea, de repente salieron unos bichos por ahí en la oficina y entonces, no, pues hay que fumigar. ¿Quién se encarga? Y era aquella carrera de identificar quién lo hacía, pero era totalmente on demand. O sea, en el momento en el que se necesitaba, porque salía una necesidad nueva que tal vez nadie de los que estaban en la estructura administrativa había tenido que lidiar con eso en ese inmueble en particular. Entonces venían a buscar quién lo hace y después esa persona tenía que ver cómo se las ingeniaba para rascarse la roncha porque yo tengo que resolver este problema porque lo tengo que resolver. Y entonces es córrele por todas partes a encontrar el mejor proveedor, que lo haga bien hecho, que el resultado sea el esperado, que satisfaga al cliente interno y que después puedas, además, o sea, con una posición visionaria, puedas decir cómo lo hago para que esto sea periódico, para que sea progresivo, para que ya sea un proceso de, ok, si tengo bichos en la oficina para evitar que vuelva a tener bichos, entonces ahora lo voy a hacer dependiendo también de las condiciones y eso, bueno, pues ahorita lo vamos a ver, pero eso es parte de la evolución que hemos tenido, de que ese aprendizaje nos ha llevado a donde estamos hoy, que ya sabemos este edificio tiene tal edad, tiene tales condiciones, usa este tipo de piso, tiene alfombra, tiene piso duro, etcétera, y eso nos va a determinar también la periodicidad con la cual hacemos ciertos trabajos, ¿no? Entonces, pero toda esa evolución se ha tenido que dar, pues yo creo que con los que estamos aquí, que tenemos rato y que somos persistentes y decimos, esta no me mata, esta la mato yo, y ahí vamos, ¿no? Sí, bueno, realmente yo comparto la opinión de todos ustedes. Yo también estuve en ese proceso. Era de usar los 1000 sombreritos. Yo recuerdo que a mí me contrataron como Office Manager, que era una función más del lado administrativo. En Microsoft era Office Manager y era un tema más administrativo, pero ahí me caía todo. Entonces ahí era el sombrerito que yo tenía que hacer la de compras, que tenía que hacer las negociaciones con los proveedores. Ahí si salía una emergencia, era, como dice Ronnie, todo era on demand y no teníamos cómo medirlo.
O sea, no había una forma de cómo cuantificar, cómo medir los resultados que estábamos haciendo. No teníamos una planificación, teníamos así, yo me acuerdo que había una línea en el presupuesto de gastos variables y esos gastos variables al final del año terminaba. Eran muy variables. Y varía mucho también por el tipo de portafolio, porque Claro. es una necesidad que los mismos usuarios fueron creando. Y nos fuimos dando cuenta de todo esto sin importar qué tipo. Cuando uno tenía un día normal en un viaje y aparte había que hacer compras y visitar a un cliente y después ir a una fábrica para continuar los negocios. En cualquiera de los sitios donde estábamos, en el estacionamiento del aeropuerto, dentro del aeropuerto, donde tomábamos el desayuno, después las reuniones, te movías a otro lugar, ibas a una fábrica, te dabas cuenta porque, pues bueno, utilizabas los sanitarios, las salas de juntas, los espacios, los pasillos, y siempre encontrábamos algo. Yo he visto un factor común, denominador, en todos estos últimos 35 años. Y es que todos aquellos FEMs tenemos la vista periférica de 360 grados y miramos y volteamos. Totalmente. Y uno entonces está tomándose un café y no deja de voltear a ver, aquella silla está mal. Y está uno en la sala de espera de un aeropuerto y verá, claro, aquella puerta rechina, por supuesto, el aire, la rejilla, bueno, los hidrantes. Luego te quedas viendo la cámara y dices, que no crean que estoy... Que no crean que estoy... pero te quedas viendo la cámara y dices, esa cámara está mal ubicada. Y entonces todo no es el mapa de evacuación. Exacto. Vas caminando y miras la etiqueta del extintor para ver cuándo fue el último día que le hicieron la revisión. Y bueno, eso es porque lo tenemos en el ADN y fue generando la necesidad. Sí. Entonces se empezaron a ubicar muchísimos factores de que si es Office Manager, la recepcionista quien lo hace, el equipo administrativo pregunta al RH. Me ha tocado ver controllers de finanzas que se encargan de FM y hay unos muy buenos y hay otros que dicen, bueno, hago lo que puedo porque no lo tengo. Entonces se va estructurando y a esos retos nos íbamos enfrentando hasta que Jeffrey ha puesto una palabra interesante, Integrated Facility Management. ¿Cómo lo vamos integrando dentro del concepto de lo que es la administración y gerenciamiento de inmuebles? Sí. Eso es interesante. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Claro, y es con nuestro equipo de jóvenes. Bueno, en la época actual tenemos a Hugo y Alejandra como Young Professionals. Queremos saber en los años de experiencia que ambos tienen, que es un promedio de 5 años de experiencia en el mundo de FEM, ya versus los 20 y tantos que tenemos por acá. ¿Cuáles son los retos? ¿Quién aquí? Sí, exacto. Sumados entre nosotros tenemos más de 150 años de experiencia. Bien. Le decimos. Pero bueno, vamos contigo primero. ¿Cuáles son los retos que ahora, hoy en día, se enfrentan los Facility Managers y cómo los han abordado? Muchas gracias. A ver, considero que retos importantes vienen alineados con este paso del tiempo. Una vez estandarizados procesos de gestión, metodologías que adoptan organizaciones que son las ISOs básicamente, alinearse a normas internacionales, implica que como FMs trabajemos con toda la organización. Somos un área de servicios transversales donde tenemos que pensar como recursos humanos, pensar como producción, pensar como mantenimiento, pensar como los de IT, pensar como seguridad. Entonces tenemos que conocer justamente todos estos sistemas. Si hablamos de ISO 9001, gestión de calidad, 14001, medio ambiente, 45001, salud ocupacional y seguridad. Hoy por hoy hablando de ISO 50001 en el tema de gestión de energía, y no dejemos de lado la ISO 41001, que es la de Facility Management, y también algo que es bastante importante, la gestión de activos como tal, que sería la ISO 55001 o PAS 55. Estas normativas van creando una forma estructurada en donde ya combinas 3 factores principales: gente, sistemas y procesos. Con esto, ¿cuáles son las nuevas tendencias que hoy en día les traen a ustedes una vida de facility management más estructurada? Pero ¿a qué retos se enfrentan con esto? Lo que tenemos hoy. Yo creo que aún nos enfrentamos a muchísimos retos. Como bien dice Ronnie, muchas veces los usuarios no están identificados al 100% con las actividades que hacemos y aún nos siguen llegando demasiadas tareas, pero creo que el reto es que es el ser humano y el bienestar y la seguridad de los usuarios.
después del COVID, obviamente todo ha cambiado, los espacios han disminuido. Entonces, por ejemplo, lo que yo he vivido, pues sí ha sido como tener la atención y que los usuarios que se encuentran dentro de las oficinas estén perfectamente y no se den cuenta de que todo lo que está pasando alrededor, sino que ellos siempre estén seguros. Y es un punto muy interesante ese que toca, sale de no solamente de lo que hay detrás para que estén seguros, es de lo que hay detrás para que puedan hacer su trabajo, y así es como se lo transmito yo siempre a la gente. ¿A qué se dedica tu área? A que este edificio que tiene vida, que tú no sabes que tiene vida, sirva de espacio para que tú te puedas concentrar en lo que te toca hacer. ¿Por qué? Porque entonces no te tienes que preocupar de si la temperatura está muy caliente, de si hay agua, de si hay toallas para secarse las manos cuando necesites ir al baño, de si el cafecito que está ahí verdaderamente funciona la maquinita. Todas esas servicios que tienes, nosotros nos encargamos para que tú nada más llegues y hagas tu trabajo y no te tengas que desconcentrar en esos otros detalles, ¿no? O sea, y bien decía ahorita Eduardo, nos hemos encontrado controllers, nos hemos encontrado, o sea, yo particularmente conozco gerentes generales que es parte de su responsabilidad que el edificio funcione o que la oficina funcione. Sí. Entonces, ese gerente general está vuelto loco, tiene 70,000 cosas en su cabeza, necesita alcanzar un objetivo, necesita poder vender, necesita un montón de cosas más. ¿Y qué hace? Pues le dice a su asistente, que muchas veces es la recepcionista, oye, que el aire acondicionado de tal lugar no está funcionando, ¿te encargas a ver qué es? O sea, aquí estamos nosotros, un equipo de profesionales que hoy por hoy, dice Ale, pues es que sí, ya hay estructura. Hemos generado justamente esa estructura, hemos generado ese conocimiento, lo hemos ido como agrupando, para que se profesionalice y entonces puedan los que vienen detrás de nosotros pues puedan hacer su trabajo un poco más fácil. Sin embargo, yo creo que uno de los retos que no mencionan aquí ni Hugo ni Ale es precisamente cómo profesionalizar a la persona que de repente dice, quiero trabajar en esto, se me hace interesante esta parte, que tal vez tiene una noción, tal vez tiene un concepto, pero ¿cómo obtengo ese conocimiento? Exacto, ¿cómo me capacito? Exacto, ¿por qué? Porque nosotros, pues ya lo dijimos todos y todos coincidimos, o sea, nosotros vivimos eso y tuvimos que, pues echárnoslo al hombro y decir, pues ahí voy echando callo y aquí voy, ¿no? Uh-huh. Pero no ha sido así para todos, o sea, entonces las generaciones que vienen detrás de nosotros, las generaciones nuevas que se encuentran ya un esquema formado, ¿y cómo me adapto a ese esquema? ¿Cómo obtengo el conocimiento para saber por qué existe una norma que me dice esto se hace de esta forma? O sea, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cómo llegaron a eso? O si nada más tengo que decir, pues a mí me dijeron que era así, ¿no? Y entonces no volteo a ver a los lados para entender el por qué, porque muchas veces al entender el por qué también podemos aportar de más, ¿no? O sea, por ahí alguien me dice que soy medio brujillo porque muchas veces, anticipo, situaciones que yo digo, ojo, vamos a hacer esto, pero ten cuidado con todos estos puntos. Eso a mí me lo dio la experiencia. Sí. Eso me lo dio a mí el día que se me apagó el data center principal de Latinoamérica en una compañía y todo el mundo me cayó encima y yo decía, ¿pero por qué pasó esto? Claro, porque no tomé en cuenta que antes de hacer estos trabajos tenía que alinear con el edificio completo porque tal vez algún otro inquilino iba a hacer lo mismo y le estaba pidiendo a CFE ese mismo día que dejara el edificio sin electricidad. Entonces dices, esa experiencia me la dio ese momento, esa situación que tuve en un momento crucial, ¿no? Sí. En adelante yo le voy a decir a cualquier persona, oye, asegúrate antes de organizar tu trabajo eléctrico en el UPS, asegúrate de que el edificio completo no vaya a realizar otro trabajo eléctrico, porque si no, después puede pasar algo. Me ha pasado también que algunos de los facilities managers que he tenido dicen, sí, no te preocupes, y les pasa lo mismo. Claro, y puede ser que un factor externo nos afecte a nosotros o una generación de un factor controlado o descontrolado por nosotros afecte al resto. Claro. Entonces, una de las enseñanzas que este paso del tiempo ha podido dejar a las nuevas generaciones young professionals de FMs que están operando hoy los inmuebles es justamente la coordinación de buenos procesos. Y entonces traes el concepto de correctivo cuando antes el P&L, entonces lo ponían ustedes, como dice Norma,
en gastos generales o los variables, y lo ibas aventando al final del año, se convirtió en un número muy grande. Cuando tú ves esto, el balance de un presupuesto entre los trabajos correctivos y preventivos era mayor el preventivo. Hoy el concepto es a la inversa. Y como una norma industrial, entre el 75 y 80% de un presupuesto completo, de un OPEX, debe traer ese 75-80% en trabajos preventivos y predictivos y entre un 20-25% para correctivos. Ese es un balanceo bastante sensato que se puede llevar a cabo, sin considerar OPEX ni capital. El trabajo del ciclo de vida de los activos está separado de este presupuesto. Entonces, mucho más fácil ahora para las generaciones que están operando tener sistemas como un CMMS, que hay en el mercado una variedad muy grande. Entonces ya puedes predecir, prevenir y controlar los correctivos. ¿Qué opinas de esto, Jeff? No, quería decirte eso, que parte de los retos, Lalo, tiene que ver, o sea, teníamos de no tener data, a crear data, a tener un sistema que nos ayuda a interpretar esa data y a empezar a considerar el concepto de tomar decisiones basado en data, no en mi feeling, no en lo que yo creo, producto de las herramientas. Creo que uno de los retos que tienen las nuevas generaciones en el área del FM es actualizarse constantemente en este tipo de sistemas y en tecnologías que puedan generar impacto en sus operaciones. Puede ser un tema operativo, es decir, voy a poner un ejemplo, el apagado de las luces en el edificio de cierto horario a cierto horario. Eso es, digamos que para ahorrar energía, pero eso también tiene un impacto financiero. Entonces, yo sí siento que en la parte de retos y que en la parte del día a día, el FM se ve obligado a ir progresivamente actualizando todo lo que son sus herramientas de trabajo, llámense un CMMS, que bueno, hay de todo, como bien mencionas, Lalo, y que cada día te van dando más data y te van permitiendo poder utilizar esa data para tomar decisiones, y tecnologías, equipos nuevos que te permiten, de nuevo, generar ahorro, generar confort también en las personas que usan los edificios, que nosotros como FM toca administrar. Hola, yo quisiera comentar también un par de temas, si me lo permiten. Y ¿cómo partimos? Partimos de qué pasaba en los 90s, en los 70s, lo complejo que era para los FMs el no tener una definición clara y que todo nos caía encima. Hoy, esa complejidad no ha cambiado, no se mueve, simplemente, como dicen, se transforma. ¿Cuál es lo complejo hoy? Hoy existe la posición, hoy existe esta función, pero hoy existen departamentos internos que te exigen más. Que antes nada más te aventaban el balón y ahora te exigen que les des un resultado. Antes tenías que salir a buscar proveedores para que te atendieran y para que pudieras dar esos resultados. Hoy. Sección amarilla que buscabas, porque ni existía. Sí. Pero yo no sé si, por ejemplo, si Ale está clara de qué es la sección amarilla, de hecho, porque hace poquito le dije a alguien sobre la sección amarilla y me dijo... ¿Eso qué es? ¿Qué es? No, pues, o sea, hasta los teléfonos públicos estaban. Era la Biblia de lo que está diciendo Vic, por supuesto. Claro. Claro, y como les decía, antes tenías que agarrar la sección amarilla, salir a buscar proveedores. Hoy tienes una gama de proveedores que te vienen a buscar, que te vienen a ofrecer, y viene el primer reto grande del FM. ¿En qué tengo que pensar para elegir al proveedor A, B o C? O sea, el reto cambia. Antes buscabas, ahora tienes que elegir, seleccionar el mejor que te genere valor y que te genere valor a tus instalaciones. Antes no había empresas de ISM. Hoy tenemos empresas muy grandes, habremos empresas globales que van a buscar a todas esas empresas que no tienen esos servicios. ¿Cuál es el reto para estas empresas? Buscar, elegir, seleccionar al mejor. Y si a eso le sumamos que las actividades que nos piden los FMs, porque ya nos piden una gama completa desde la construcción, el diseño, el tema financiero, el retorno de la inversión, eso no nos va a llevar a que esto debemos de seguir evolucionando. Ale, te veo con una carita así, pero es cierto, hoy tenemos que ser mucho más
preparados, competitivos. esto sigue siendo más complejo. Parecería que la tecnología que nos ayuda, los MM nos van a ayudar, todo nos ayuda, pero la complejidad se vuelve y el reto es más grande. ¿Qué Tanto es lo que así, tenemos que hacer? Adelante, adelante. tanto así que IFMA está organizando una capacitación donde uno de sus puntos precisamente es cómo seleccionar a tus proveedores, ¿no? O sea, a ese punto llega lo que comenta Víctor de que, sí, claro, hoy el mercado es al revés. O sea, es al revés. Hoy yo tengo que seleccionar al proveedor y yo tengo que... Y entonces, ¿cómo lo selecciono? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué puntos tengo que tener en cuenta para poder seleccionarlo? O sea, y ahí a los que no tuvieron que vivir la sección amarilla, de repente se les hace, ¿y por qué están hablando de esto? Bueno, pues porque en aquel entonces apareció una rata en el predio. Queremos que no se nos haga un nido de ratas, contraten una compañía de fumigación. Te ibas a un libro, comenzabas a buscar compañías de fumigación, encontrabas la primera que te encontraba, le pegabas una llamadita de, oiga, ¿qué que te contestaba. El primero que te contestaba. Primero que te contestaba pues el sí, teléfono eso también era que sí así. te contestaban porque costaban que contestaran y que llegaran. Claro, porque no todos tenían conmutadores con 10, 15 líneas. Era a lo mejor un negocio muy pequeño y bueno, estaba ocupada la línea. Marcas al siguiente. El primero que te contesta es al que entras a invitar a que te resuelva un problema. Ahora entonces, lo que explica todo este proceso en los últimos años es educarnos, prepararnos y estar correctamente entrenados ajustando las nuevas tendencias. Esto en efecto ha facilitado, por ejemplo, el involucramiento más rápido, esta curva de aprendizaje de nuestro equipo de Young Professionals como Hugo y Ale, con facilidades muy sencillas para entender el concepto del FM y traerlo sobre la mesa y entonces empezar a trabajar en diferentes factores. Con un concepto que siempre ha existido, no es lo que le pasa al inmueble, sino lo que pasa en el inmueble. Y es justamente la vida. Volveré a insistir, el 90% del tiempo promedio de los seres humanos los pasamos adentro de un edificio, del tipo que sea, desde nuestra casa, el lugar de trabajo, el centro comercial, el cine, hospitales, etcétera. Entonces, bueno, ahí es en donde ocurre justamente la vida y la experiencia humana tiene un impacto muy grande. Hugo, sobre este tema de la experiencia humana con las tendencias actuales que han venido arrastrándose desde los últimos años, ¿cómo abordas los temas principales entre manejo de riesgo, seguridad e higiene, presupuesto y satisfacción del cliente? Es un reto muy complicado siempre. Sí, correcto, Eduardo. Creo que hay un factor importante que ahora desde la parte de facilidades como Facility Managers tenemos que estar al día en cuanto a la gestión, no solo de activos. Recordemos, bueno, de gestión de activos tenemos lo que es el tangible e intangible. Hemos hablado de lo tangible. Y ahora pasemos a lo intangible, lo que es el conocimiento, en el desarrollo del personal, en capacitaciones constantes, que el conocimiento se vaya permeando en la organización, selección de proveedores para que estén acorde a las necesidades del día a día, el proceso de licitaciones, las partes contractuales, todo esto converge en la gestión nuestra como Facility Managers. Y bueno, ahora que estamos con la industria 4.0, Internet de las cosas, el Big Data, etcétera, toda esta parte de la automatización y lo que estamos viviendo con inteligencia artificial es un crecimiento exponencial que igual desde la parte de facilidades lo hemos vivido, como mencionaba Jeffrey. Hay la información que está en el sistema, sea con BMS, SCADAs, PLCs. Entonces tenemos que llegar a conocer cómo usar toda esta información para optimizar recursos, optimizar planes de mantenimiento, programar, extender la vida de un activo, planificar una buena reposición, una disposición final. Entonces, es mucho más que lo que venía siendo hace 30, 20 años atrás. Ya se volvió algo muy complejo en la parte de facilidades. Sí, y esa complejidad, bueno, hace que 20 años casi que todos los servicios eran in-house. Entonces las personas hacían todo dentro y luego se fue viendo la necesidad de profesionalizar
el Facilities Management y fue que empezaron a salir compañías como GLL, CBRE, Sodexo, Cushman, que se preocupan por el ciclo de vida de un activo, desde el real estate hasta la parte de property management, facility management, etcétera, ¿no? Entonces, comparando las situaciones y retos que nosotros vivimos y disrupciones que tuvimos, una de las mejoras que se ha venido implementando es innovación, tecnología. Tenemos plataformas que nos ayudan a los facilities a poder tener un trabajo más organizado, por decirlo así, medible, donde podemos decir, tenemos plataformas como Corrigo 360, donde llevamos todos los mantenimientos, antes no lo teníamos, sacamos un reporte, podemos ver qué áreas de las oficinas tienen mayor demanda, cuáles no. Según esto que tenemos y en las nuevas generaciones, ¿cómo ves a un futuro que esto va a ir evolucionando? El famoso llamado Future of Work. Entonces, a nivel de tendencia, de retos y de innovación, ¿cómo crees que el Future of Work se va a ir implementando? Pues lo que yo considero es que igual los sitios de trabajo van a ser muy reducidos, van a ser donde uno no vaya a llegar y tenga una jornada extrema de 8 horas, 10 horas, sino llegas a cosas puntuales y para eso tenemos que estar preparados, obviamente innovando con los sitios, con las salas de juntas, las áreas abiertas. Por ejemplo, en Nielsen vamos a implementar un área de descanso, porque justamente, no sé, lo igual y salen de alguna reunión demasiado fuerte y no están preparados para salir de la instalación, pero tienen un lugar seguro para estar dentro de las oficinas. Exacto. Nos vamos más a la seguridad interna de las oficinas, la comodidad, seguridad y es el well-being. Y que el espacio, y esto lo comenzamos a hablar al inicio de la pandemia, que todavía pensábamos que iba a durar 6 meses. Sí, que todavía pensábamos que iba a durar unos 6 mesecitos, entonces preparémonos, pero ya desde entonces comenzábamos, yo recuerdo perfectamente que me invitaron a una mesa de diálogo donde querían justamente, o sea, cómo visualiza una compañía multinacional como en la que trabajo, el regreso a las oficinas. Y desde entonces lo que se hablaba es, el espacio de trabajo va a dejar de ser el espacio tradicional donde llegas, hay un escritorio, te sientas, trabajas, te encierras ahí o estás al ladito de los compañeros en un cubículo, 10 horas, cierras tu computadora y te vas para la casa. Eso va a cambiar. Y lo vemos que sí cambió. Sí cambió. Hoy por hoy el espacio de trabajo es un espacio para llegar a socializar. O sea, vas a la oficina porque tienes algo que ir a hacer, porque tienes que ir a ver gente en la oficina, porque necesitas, o sea, hay una razón de ser de que vayas a esa oficina. Entonces nosotros desde nuestra posición tenemos que estar preparados e ir 1 o 2 pasos adelante para que esos espacios cumplan con esa necesidad. Porque ¿qué pasa si yo voy a ir a la oficina no sé, atender una reunión específica con un proveedor, pero resulta que cuando llego los espacios que hay para esa reunión son pequeños, son calurosos, están oscuros, o sea, no son agradables. La siguiente vez yo le voy a decir al proveedor, ¿sabes qué? Vámonos a un café y nos sentamos ahí y platicamos. Y al final del día lo que necesitamos es vernos la cara. Entonces, y a nosotros nos toca que ese espacio sea el espacio agradable, que ese espacio sea el espacio seleccionado. Hay otra realidad que estamos viviendo y es cómo me traigo a la gente al principio de la pandemia la gente no se quería ir para la casa. Ahora que ya regresamos, entonces más bien ahora el reto es ¿cómo me los traigo? La gente ya no quiere venir, entonces ¿cómo hago para que sí lleguen? Necesitamos nosotros desde FM desarrollar esos espacios, hacer espacios agradables donde a la gente le guste llegar a sentarse, a trabajar, a convivir. Insisto, porque el espacio de trabajo se convirtió en un área de socializar. Voy a la oficina a socializar, o sea, y socializar no es solamente ver los amigos y saludarlos, sino socializar, tener ese contacto humano que es tan necesario para muchas veces alcanzar objetivos, ¿no? Sí, y hay un tema muy importante de todo esto, porque estamos hablando de la experiencia humana, del futuro del trabajo, que puedo trabajar desde donde sea. La flexibilidad de, bueno, ¿cómo adapto mis espacios de trabajo de cualquier tipo, ya sea de servicios, de oficina, de retail, venta, de manufactura, etcétera, para que no nada más sea atractivo, sino cumpla con determinados factores que son una realidad y una tendencia? Aquí hay un punto muy interesante que ponemos sobre la mesa. ¿Qué ocurre con el ESG?
¿Y qué pasa con todos los temas sustentables? Era un deseo, era una moda, era algo lindo obtener una certificación de, bueno, mira, sí, soy socialmente o sustentablemente responsable, exacto, o puedo hacer algunas acciones y entonces ya cambié mis productos por algo más verde. Y entonces nos volvimos tan verdes que empezamos a sembrar plantas en las azoteas. Y después nos dimos cuenta de que, bueno, la idea fue buena a la mitad, porque ya me generó un problema de filtraciones, de daño en losas, entonces tengo que hacerlo planeado desde el principio. Entonces ser verde, ser sustentable, dejó de ser una moda a convertirse en un entendimiento de un concepto basado en lo que el modelo de gobierno, no como gobierno político de una nación, que también tiene mucho que ver y tiene un peso, sino el modelo de gobierno de toma de decisiones desde el nivel de la suite C, es decir, todos los Chief Executive Officers, Operating Officers, Financial Officers, Human Resources Officers, y afortunadamente hay muchas empresas que tienen un CHO, que es el Chief Happiness Officer, en donde se fijan y ponen el interés necesario en cómo funciona el impacto sustentable de todas mis actividades y la producción junto con los inmuebles. Y hemos pensado en los sistemas de transporte comparado con los inmuebles desde su constitución, por el mismo uso de un pedazo de tierra, más la construcción, materiales y mantenimiento, tienen un impacto en la huella de carbono mucho más alto que el mismo medio de transporte que se utiliza a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos trae esto como tendencia en el futuro? ¿Qué podríamos opinar? Pregunta abierta para nuestros panelistas del día de hoy. Es muy interesante también pensarlo porque, a ver, yo siento que toda esta parte que hemos hablado hasta ahora es como la parte romántica, ¿no? Sí. O sea, porque la parte romántica, la parte bonita es, o bueno, a nosotros que estamos en el ambiente nos encanta, ¿no? A mí particularmente me apasiona. Apasionados. Pero también ¿por qué estamos aquí? ¿Cómo ve la compañía? O sea, porque, bueno, yo como del lado del cliente puedo decir, o sea, yo estoy aquí porque yo tengo que asegurarle a la compañía un número, porque somos empresas, o sea, al final del día estamos aquí para producir, pero justo, ¿dónde se amarra todo esto? Porque dices, la parte sustentable, ya dijiste ahorita las azoteas y las filtraciones y por allá ponemos las plantitas, pero también tenemos las abejas que se vienen para acá. Y, o sea, entonces dices, agarro una, pero jalo la otra. Yo creo que con todo el conocimiento que se ha generado y que se va a seguir generando, ya la experiencia nos lo dice, 40 años después comienzas a tener toda una estructura. Yo siento que uno de los puntos como claves aquí cruciales es precisamente comenzar a conseguir toda esa data, ponerla junta, cuál es el impacto, cómo hago que un edificio sea verdaderamente sustentable. Y uno está diciendo, o sea, desde el momento en el que tengo que pasar una máquina para aplanar un terreno, ya estoy generando una afectación al medio ambiente. Entonces, ¿cómo le hago para compensar esto? En algún momento pensamos, pues sembrando árboles. No precisamente, porque si siembras el árbol y después se te olvidó que el árbol estaba ahí, entonces ya no le echaste agua y dentro de 5 años llegas y ya el árbol no está. No precisamente eso, o sea, y viniendo yo del país que vengo, o sea, Costa Rica es un país que la verdad es que está muy adelantado en temas de sustentabilidad, un país donde el 99% de la energía que se consume proviene de fuentes renovables que no tienen impacto. Puedo decir y hablar con autoridad suficiente para decir, sí existen metodologías suficientes para compensar la huella de carbono, pero esas metodologías tienen que salir porque dependen de la realidad del país, de la realidad de la ciudad, de la realidad del espacio donde está ese edificio. O sea, no es lo mismo que construyes un edificio aquí donde estamos ahorita, a que vayas y lo construyas, no sé, en Toluca, donde hay todavía muchísimo espacio. Dices, la huella de carbono va a ser diferente, pero tengo más recursos, porque tengo más espacio, porque tengo tengo más opciones para compensar esa huella de carbono. La realidad de allá, hace mucho frío, voy a tener que utilizar equipos para calentar el edificio en lugar de equipos para enfriarlo. De repente es más fácil calentar un edificio que enfriarlo. Por diferentes factores. El edificio se calienta por los equipos que tengo ahí conectados, se calienta por el calor humano de la gente que está ahí, se calienta por la iluminación. Entonces dices, bueno, pues es mucho más fácil calentarlo. La huella es diferente.
Pero si voy a hacer eso mismo, ese mismo edificio así idéntico, lo voy a agarrar y lo voy a copiar. Modelo Costco, modelo PriceSmart, Sí. todos son idénticos, ¿no? O sea, agarro me lo llevo y lo voy a poner en San Pedro Sula, lo tengo que enfriar. Y entonces la realidad es otra. Porque ahí sí lo tengo que enfriar mucho, porque hace muchísimo calor, la humedad, etcétera. Entonces, la realidad es otra. Exacto. Y esa información es la que va a permitir diseñar y desarrollar edificios que sean sustentables, verdaderamente sustentables, que sean sostenibles en el tiempo. Y a nosotros, que somos los que administramos esos edificios, a los que nos toca proveer esa información, analizarla y, diría yo, venderla, no en el sentido económico, sino venderla como transmitirla y permear en el pensamiento de los demás, de los arquitectos, de los desarrolladores, de los inversionistas, porque no es fácil, no es barato y no es rápido. También esa es otra realidad, ¿no? Y por eso hablaba también del punto de, al final del día tenemos que generar un número. Entonces vienes y le dices a un inversionista, mira, es que si no hacemos, o sea, haces una planta de tratamiento de aguas para que las aguas pasen por aquí, se genera un filtro, bla, 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 bla. Eso tiene un costo de tanto, pero al final del día el agua que va a salir hacia el río es agua que hasta te podrías tomar si quieres. Eso existe, esa tecnología existe, se da y demás. Ah, pero te cuesta tanto. Bueno, no importa, la verdad es que sí estoy comprometido con el medio ambiente, lo vamos a hacer, lo meto dentro de mi presupuesto, es parte de mi proyecto. Sí, pero ¿qué crees? Es que para poder implementar esa planta de tratamiento que te estoy ofreciendo, el proyecto se demora 6 meses más. Ah, no, espérate. O sea, me estás diciendo que hasta que voy a tener que retrasar 6 meses el retorno de mi inversión. Pues sí, porque hay que desarrollar esto y hay que cambiar las tuberías, hay que... Entonces, una vez más, nos convertimos en un número. Entonces nos toca a nosotros ver cómo lo hacemos para que desde el principio y permear en la cabeza de todas estas personas, porque nosotros al final del día agarramos un inmueble que ya está y ese es el que administramos. Y ahí nos toca la parte entonces del rol de influenciar y tomar decisiones, que es muy importante con lo que hablábamos, desde educarnos. Así es, Jeffrey. Solo quería comentar que, bueno, tocaron un punto que a veces pasa por alto en el tema de Facility Management y tiene que ver con la interacción que nosotros como Facility Management, aparte de todo técnico, porque obviamente tenemos que tener la capacitación, o sea, estar capacitados técnicamente, administrativamente y si quieren financieramente, es el tema de lo que acabas de mencionar, influenciar, hablar con las demás personas, hablar con los demás departamentos, tener ese lenguaje y poder adaptarnos y poder de alguna manera tener ese impacto en las demás áreas de la organización, que eso, te soy honesto, se va aprendiendo en la medida que vas conociendo tu propia cuenta, tu propio cliente, y que parece mentira, pero es parte del Facility Management. Creo que es un punto que debemos de pues, comentar en los pocos minutos que nos quedan, Eduardo y el panel, porque forma parte de ese reto también que deben de tener las nuevas generaciones que vienen manejando el Facility Management, que no solo es tener ese conocimiento, sino el tacto de cómo vas a hablar con tu cliente, cómo vas a expresar las situaciones que se presentan en los diferentes inmuebles. Bueno, aunque qué bonito es también cuando tratas de permear y no te prestan atención y dicen, sí, qué bonito, gracias por la idea. Y después pasa lo que tú dijiste, qué bonito es cuando llegas y dices, ¿se acuerdan hace años cuando yo dije que iba a pasar esto? También, o sea, porque luego entonces vende las ideas mucho más fácil, ¿no? O sea, porque es la parte que decía ahorita, vender esa idea, permear en las que toman las decisiones y permear en el uso de esos, valga la redundancia, usuarios que llegan a la oficina. Oye, pero ¿por qué me apaga la luz? Ya he escuchado un par de veces de, oye, ¿por qué me apaga la luz? Y aquí estoy yo, o sea, a ver, estamos en un espacio flexible, tú no tienes un escritorio asignado, el piso completo está desocupado y esta sección hay 2 personas, ¿por qué no te acercas un poquito? Y pues con eso pues nos ahorramos la electricidad. Hay gente también, porque también tenemos realidades, hay gente que está resentida con la sociedad, con la empresa, con sus compañeros, con lo que sea, y entonces no le interesa mucho y entonces dice, pues yo prefiero la luz encendida. Entonces, ahí es donde dices, Jeffrey, la parte de cómo convenzo a esta persona de que es importante, que no es solamente por generar 2 centavos más de ahorro, sino es
porque no quiero generar un impacto ambiental, porque el tener apagada toda esta sección del piso, y me acuerdo hace muchos años cuando empezábamos allá en Costa Rica a hablar sobre estos temas de cómo hacíamos más sustentable las operaciones y esto, se comparaban con, o sea, no sé, si yo dejo de imprimir tantas hojas, voy a salvar tantos árboles. O si yo dejo de generar tantas botellas de plástico, se van a salvar tantos delfines. Ese match, yo me acuerdo que era porque le entraba a la cabeza a la gente directo, o sea, y le mostrabas un delfín muerto, decía, podrías evitar esto 100 veces con solamente no tener una botella de plástico. Y ya entonces comienza a cambiar el pensamiento de ese usuario, ¿no? Y ya, bueno, de repente sí, pero sí nos toca a nosotros, como decías, transmitir la información y saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo para que sí llegue, para que sí permee, para que sí sea algo sostenible en el tiempo, porque si no, la idea te la compró Norma Pleites, que soy la que toma la decisión, pero dentro de 2 años Norma se movió para otra posición y la persona que llegó no creía en eso y entonces, no, devolvámoslo, o sea, yo prefiero otra cosa. Sí. Bueno, ya estamos a 7 minutos, vamos cerrando. Sí, por supuesto. Antes de agradecer a nuestra audiencia, mucho de lo que hemos platicado el día de hoy es qué traíamos en la historia hace 25, 30, 35 años, algunos de nosotros que comenzamos a picar piedra con esto, y ahora las nuevas generaciones. ¿Y qué estamos mirando hacia el futuro? Y entonces ya estamos platicando también sobre nuevas tendencias, tecnología, el Internet de las cosas, inteligencia artificial. ¿Y cómo se adapta esto a un inmueble? Yo tengo la seguridad de que por más avanzada que llegue la tecnología para poder administrar y operar un inmueble, no sé si alcancemos nosotros a ver algo en donde no necesite un humano, un facility manager, en el sitio para apretar un botón, para instalar un equipo. El pajarito que está ahí picando, como dice Ronnie. Exacto. Mira, que sí debe de existir alguien encargado de esto, ya sea desde detrás de una pantalla haciendo la gestión de un BMS o detrás de un equipo en sitio, operando, controlándolo y manteniéndolo. Porque a final de cuentas, todos los elementos que hemos puesto hoy sobre la mesa para los inmuebles, sistemas, equipos, procesos, están enfocados y hechos por personas. En el momento en el que no olvidemos que todo se circula en la experiencia humana, es entonces en donde el momento en el que habitamos y utilizamos un espacio toma un valor diferente. Así es como lo conceptualizamos en el capítulo México de IFMA y como profesionales desde cada una de nuestras trincheras. Comentarios para cierre, por favor, Norma. ¿Algunas preguntas de parte de la audiencia? Sí. Pueden usar el chat para hacer alguna pregunta. Veo ahora no hay ninguna. Pueden levantar la manita para darles la palabra. No tenemos preguntas, comentarios en el chat. Muy bien. Ok, Víctor, Hugo, Jeffrey, ¿algo que desean aportar como cierre? Yo el último comentario que tengo es dejar un mensaje. El Facility Management es un sector que ofrece grandes oportunidades. Oportunidades de desarrollo profesional. Esto para todas aquellas personas que buscan un cambio en su vida profesional o para aquellos jóvenes que van a empezar su vida laboral después de salir de la universidad. Es una muy buena oportunidad para que puedan tener un desarrollo. Se aprende muchísimo, se conoce mucho y creo que algo que es muy importante es ir por esos jóvenes, traerlos, invitarlos a que formen parte de esto, porque como lo hemos visto en otras sesiones y hemos platicado, no hay una profesión todavía, no hay una carrera como tal y es una gran oportunidad. Yo los invito a todos los que están, que compartan esto con jóvenes profesionistas que van terminando sus estudios y que vean que este sector es muy, muy importante y con un alto crecimiento. Y gracias a todos por escucharnos. Bueno, yo agradecer el foro, la verdad que fue muy entretenido, creo que los diferentes puntos de vista y cómo vemos el Facility Management
a los que están del otro lado. Espero que les haya enriquecido y les haya dado de alguna forma esos diferentes puntos de vista para entender lo que es el Facility Management, como Víctor menciona. Invitamos pues a todas las personas que vean esta presentación a que pues de alguna manera se interesen por el tema. Para mí es grato trabajar en Facility Management, es un reto todos los días, porque todos los días va a haber una nueva forma de ver las cosas de parte de la gente que está a mi alrededor y de mi cliente, y vamos a nosotros como Facility Management a encontrar esa respuesta para esa nueva forma, utilizando todas las herramientas que hoy día tenemos y la experiencia que venimos trayendo a lo largo de nuestra vida. Así que gracias, Eduardo, Norma y a los demás compañeros de este panel por este tiempo. Sí, bueno, de mi parte, agradecerles por el tiempo, por este espacio. Es muy grato compartir, revivir experiencias. Nos traen a la mente muchas cosas y nos permite tener una visión más amplia. Es muy bueno este tipo de foros. Igual me sumo a la invitación de Víctor para los nuevos profesionales en la parte de facilidades, que mejor hacerlo con un acompañamiento del grupo de IFMA. Como ven, tenemos muchos años de experiencia aquí en el staff y en todos los miembros que conforman el capítulo de México de IFMA. Y agradecerles por el tiempo, Eduardo, y a todos. Muchas gracias y un gusto estar y haber compartido con ustedes este día. Gracias. Pues una palabra por la que yo puedo describir al Facilities es adaptabilidad y innovación. Y dentro de IFMA, pues está todo el tiempo dándonos recursos para que podamos seguir aprendiendo, y pues la larga vida que nos toca aún llevar en esta área, creo que yo me siento segura de las personas con las que trabajo, de las personas con las que convivo, porque sé que con ellos puedo aprender muchísimo y siempre tenemos una respuesta y siempre hacemos un muy buen trabajo en equipo. Muy bien. Tony. Pues bueno, igual agradecer el espacio, la verdad es que estaba muy interesante poder hacer esa retrospectiva, ver, analizar todo ese camino que se ha recorrido, pero además ver hacia el futuro y darse cuenta de que falta también un gran camino por recorrer. Se han desarrollado herramientas muy interesantes. Yo coincido con Víctor en la parte de la profesionalización, porque los que nos hemos ido profesionalizando ha sido empíricamente. Y lo decía hace un rato, o sea, el tema de cómo pones esa información junta para poder transmitírsela a alguien más, que es el reto que tienen las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros, de, a ver, a mí ya no me va a tocar vivir esto, que me hubiera enseñado mucho, pero ¿de dónde extraigo esa información? ¿Cómo se profesionaliza esto? O sea, porque yo pregunto, ¿cuál es el perfil o cuál es el grado académico, cuál es la profesión que requiere una persona para trabajar en Facility Management? Me lo pregunto y me lo sigo preguntando porque no estoy... Es multitarea, es multitarea, y una de las grandes ventajas justamente, Ron y audiencia, es tenemos 3 certificaciones en IFMA. 2 de ellas están enfocadas a llevarlas por medio de entrenamientos. Se toman estos entrenamientos y puedes lograr la certificación en Facility Management o en Facility Management especializado en sustentabilidad. Es el SFP y el FMP. Estos 2 parten desde justo los cursos que vas tomando para poder formalizar ese entrenamiento. Y ya con determinada experiencia, la joya de la corona es el CFM, que es el Certified Facility Management, en donde, pues bueno, evalúa 11 competencias primordiales para nuestra profesión, y con esto darle al oficio que llevamos las características principales de lo que debemos hacer. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, a nuestros panelistas. Norma, muchas gracias también el día de hoy, una fantástica charla. Gracias a todos. Cualquier cosa, estaba el chat abierto por cualquier pregunta. Feliz tarde. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias.